La arquitectura va configurando el trazado de los pueblos. La evolución va dando paso a nuevas formas. Y es así como se van constituyendo a lo largo de la historia los legados más importantes. Alfredo, ¿me puedes comentar un poquito sobre la arquitectura del antiguo templo de Santo Domingo? Sí, el antiguo templo de Santo Domingo. La construcción es muy modesta. Digamos, data de 1838. Se construyó durante 2 años, mejor dicho, la construcción demoró dos años, y previo a eso se demolió el anterior edificio. Es decir, que el actual edificio del antiguo templo de Santo Domingo fue construido o reconstruido en el mismo lugar donde existió el templo conventual anterior. Se reconstruye del modo en que lo vemos ahora, pero más sencillo. Mucho más bajo, porque la altura que tiene ahora a los muros le fue dada en la segunda mitad del siglo XIX. Eso también está documentado. Las primeras tejas colocadas también sobre cabriadas de madera, se conservan algunas, son tejas musleras de gran tamaño hechas sobre los muslos del operario que las hacía. Quedan algunas como digo. El techo actual es de tejas españolas, pero industrializadas, claro, y colocadas sobre cabriadas de madera ya de pinotea, es decir, son de fines del siglo XIX. Esas cabriadas, sobre las cabriadas hay tirantería de madera, sobre la tirantería de madera tejuelas o ladrillos de mediano espesor. También se le incorporó, creemos nosotros, ese parapeto a la italiana que vemos perforado por las cañerías para el desagüe del techo actualmente. En la segunda mitad del siglo XIX, esas paredes se hicieron un poco más anchas en la parte inferior, que es lo que vemos actualmente marcado con una pequeña moldura. Y bueno, eso se entiende porque fueron sobrelevadas las paredes también. Primitivamente no sabemos si fue decorada interiormente como lo está ahora, pero sí sabemos que en la segunda mitad del siglo XIX se le colocaron pilastras ya de ladrillo, se le hizo una importante cornisa y bueno, cobró su interior a partir de allí otro aspecto mucho más importante. ¿Fue decorativo eso más que nada? ¿O? Completamente decorativo, sobrepuesto decorativo, porque no tenía nada que ver, ni tiene nada que ver con lo arquitectónico, con lo estructural. estructural. Sin duda, quien intervino allí conocía muy bien el valor de las proporciones y supo dar proporciones muy elegantes, digamos, a esa decoración sobrepuesta. Es más, cuando se construye el edificio se previeron grandes arcos. En algún momento uno de esos arcos fue abierto hasta la mitad del espesor del muro y pudieron alojar allí altares, como el altar del Calvario del que se conservan fotografías. Algo muy importante que me parece que convendría mencionar también es esta obra que dispone el gobierno a hacer en la época de don Amado Cousinet, quien construye el Nártex, esa pequeña galería con los 3 arcos que daban al frente, también con arcos laterales, y la espadaña para sostener o para colocar las campanas. En esa época se funden 2 cañones que fueron mandados a San Luis por orden del general San Martín, y con ellas se hizo una gran campana llamada Libertad, ronca, la otra de menor tamaño que se llamó Independencia, que era más bien cantarina, y se colocaron 2 campanas más chicas que en el convento ya existían. Hay fotografías y pinturas que muestran las 4 campanas colocadas en la espadaña. Ahora, de las 4 se conserva solamente una,
que creo es la más pequeña, y no se sabe qué suerte corrieron las demás. Las creencias son una de las estructuras que nos sostienen como sujetos. La fe es una parte esencial donde conviven diferentes aristas de la vida. ¿Te parece que empecemos a charlar sobre los dominicos? Bueno, ¿Quiénes eran? los dominicos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Exactamente. La Orden de Santo Domingo es una orden religiosa que existe desde principios del siglo XIII. ¿Sí? De hecho, el año pasado se cumplieron los 800 años de la confirmación de la orden. Una orden religiosa que fue fundada para la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es la finalidad de la orden. Por lo tanto, cuando en tiempos de la conquista los reyes, además de los conquistadores, aquellos que van a conquistar, suman a la idea de la conquista la idea de la evangelización. ¿Quiénes vienen a América? Todas las órdenes religiosas que existían entonces, que eran misioneras, o que había una dimensión misionera. Por ejemplo, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos, los jerónimos. Después vinieron los jesuitas, ¿no? Nosotros los dominicos, porque eran las órdenes religiosas que eran encargadas de llevar la evangelización. La orden llega así a San Luis. A fines del siglo XVI llega a San Luis justamente de esta manera, acompañando a los fundadores de la ciudad. Y se le otorga, cuando se hace el trazado de las ciudades, son cuadradas, y están asignadas en las fundaciones ya los solares para las distintas necesidades de la ciudad. Para los vecinos, para la Casa de Gobierno, el Cabildo, para la Iglesia Matriz y para las órdenes religiosas. San Luis, de hecho, este lugar es en el que estamos ininterrumpidamente, del siglo XVII, principios del siglo XVII, por lo tanto en San Luis es la única institución que existe desde su fundación en su lugar de origen. Nosotros somos conocidos en todo el donde estamos como los dominicos y el convento de Santo Domingo, aunque formalmente no se llamen así. El convento no está dedicado a Santo Domingo. La patrona del convento es Santa Catarina de Alejandría. El convento está dedicado, es el convento de Santa Catarina de Alejandría, virgen y mártir. Investigando, decía sobre el templo exactamente, ¿también fue como la matriz previo a la iglesia catedral? La iglesia durante mucho tiempo fue la única iglesia que existió en San Luis, la única presencia religiosa que había en San Luis. O sea, preexistente al templo parroquial, que después fue templo catedral. O sea, la diócesis de San Luis está fundada en el siglo XX. La iglesia que actualmente es la catedral, esa iglesia fue levantada a fines del siglo XIX, si mal no recuerdo. Y como era lo religioso algo importante en la vida cotidiana de las personas, porque aquí no era solamente el lugar donde se bautizaba, donde se recibían los sacramentos, donde los sábados a la mañana, los domingos se impartía la doctrina para que los chicos aprendan la comunión, sino que además era el lugar donde se enterraban a los muertos. Hasta la formación, la creación del cementerio público, las personas eran enterradas aquí o en otro lugar religioso. Tierra Santa. Exactamente. El Campo Santo tiene que ver con eso. O sea, ¿dónde se entierran a las personas? ¿En la iglesia o en el convento? El antiguo templo fue adquirido por el gobierno de la provincia y destinado a una función muy concreta que es archivo de la provincia, o sea, no puede ser utilizado para cualquier cosa. Claro. O sea, tiene que ser un lugar respetado, porque ahí se encuentra no solo que ha sido una iglesia, sino que además está toda
están sepultados los frailes, laicos de San Luis, el panteón de la Cofradía del Rosario está ahí. Por eso la iglesia que tenemos ahora como antigua no es antigua, está en el lugar donde hubieron precedentes, pero tiene un gran valor histórico y social. Y social, exactamente. Creo ante todo en la dinámica natural de la vida. Pero como parte de una especie pensante, me resisto muchas veces a dejar que la naturaleza actúe. En esa dicotomía existencial percibo todo el tiempo, y es así como voy aprendiendo. Palabras como historia, tiempo, pasado, me han ayudado a reflexionar y a comenzar a entender los procesos que intervienen en el dejar fluir. Seguiré mi viaje acuñando aprendizaje y sabiendo cuánto me ha modificado esta aventura.